Muy bien, vamos a empezar con la legislación aduanera. En esta presentación vamos a ver términos importantes como importaciones y exportaciones, ¿de acuerdo? Vamos a definir primero qué son las importaciones y los tipos de importaciones que hay. La importación es la entrada de mercancías de procedencia extranjera en un territorio aduanero. Es cuando uno trae cosas hacia el país. El ingreso al país de mercancías extranjeras destinadas al uso o consumo definitivos en el país. Entonces, puede ser que la traigamos de forma temporal o permanente, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Para que lo asocien y en caso de que se confundan entre la diferencia de una importación y una exportación, cuando usted le importa algo, usted lo trae hacia usted. Es una importación, lo trae hacia el país. Ahora vamos a ver un poquito más acerca de la importación temporal de mercancías. Dice, es el ingreso al país de mercaderías extranjeras destinadas a permanecer por tiempo limitado al territorio aduanero con suspensión de los tributos a la importación. Es decir, usted se va a traer cosas al país por un tiempo limitado, no se van a quedar dentro del país y entonces no se le cobran los impuestos. También las mercancías deberán ser reexportadas o importadas definitivamente sin modificación o transformación alguna dentro del plazo que se establezca por vía reglamentaria de acuerdo con la finalidad de la importación. Una vez que ya usted se lo traiga, puede enviarlo a otro país o importarlo definitivamente. En caso de que sí lo importe definitivamente, tiene que pagar impuestos. Vamos a ver la reimportación. Esto es cuando usted hizo una exportación. Entonces, si importar es que usted trae al país, exportar es que usted aleja del país, ¿de acuerdo? Lo envía a otro país. Eso es lo que todos los países buscan, exportar. Ujú. Una reimportación es algo que usted se tiene que volver a traer. Es decir, usted ya lo había mandado a otro país, pero por alguna, por ejemplo, acá puse, por devolución de mercancías defectuosas, por causas originadas en el país importador, fueron devueltas. Entonces, una reimportación es igual a volverse a traer al país lo que ya usted había exportado. La idea es que usted no pague impuestos por lo que se está volviendo a traer porque es suyo. Más bien usted perdió porque usted hizo el envío a otro país y de allá se lo devolvieron. Todo eso usted lo perdió. Le están devolviendo mercancías defectuosas. Dice, hay 3 años de plazo para hacer una reimportación y tiene que ser lo mismo que usted exportó. No tiene que ser objeto de transformación. No se vale decir, yo envié cajas de cambios de vehículos y volvieron metidas en un carro. Entonces ahora es una reimportación. No, ya ahí sufrió una transformación, sufrió una modificación. Ya no es una reimportación, ya usted está importando carros, diferente a que usted exportó cajas de cambio. Tiene que ser lo mismo, lo que usted envió a lo que le están devolviendo, para que califique como una reimportación y no le cobren los impuestos. Pasos para importar. Recuerden, importar es traer al país. Esta serie de pasos pues vienen un poquito engorrosos, ¿verdad? Es como bastante información. Depende de lo que usted vaya a importar y de cómo lo importe, así son los requisitos. Les digo esto porque es más común que ustedes a estas edades hagan importaciones tipo Amazon o eBay. Se meten a Amazon y hacen una compra. Ahí ustedes están importando bienes al país y ustedes no hacen ninguno de estos documentos. ¿Por qué? Porque de eso se encarga Amazon. Ustedes llenan la cuenta, ingresan sus datos y todo este papeleo se encarga Amazon. Sin embargo, sí se está haciendo y en el caso de que, por ejemplo, usted vaya a, no sé, se va para Miami y encuentra una empresa que deshuesa vehículos y a usted
le sirven esos repuestos y se los tiene que traer, muy bien, ya ahí sí no estamos hablando de una multinacional como Amazon, ya estamos hablando de que usted tiene que ir y llenar todos estos papeles para traérselos al país. Entonces, para que los vayan conociendo. Tienen que seleccionar una agencia de aduanas. El agente aduanero es el único autorizado por el Ministerio de Hacienda para realizar los trámites ante terceras personas. Tiene que llevar al agente aduanero los siguientes documentos: factura comercial, la guía aérea, la fotocopia de la cédula de identidad o la cédula jurídica en caso de ser una sociedad, y la agencia de aduana hace la clasificación arancelaria de los productos. ¿Qué significa esto? Recuerden que dependiendo del producto que usted compre, así paga impuestos. No es lo mismo que yo traiga collares a que yo traiga repuestos de bicicleta. Pagan diferente tipo de impuestos, el monto es diferente. Incluso hay productos prohibidos para importar al país. Si hay algún sector que se necesita proteger, entonces van a haber o impuestos muy altos para traer ese producto o es prohibido traerlos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para importar ciertos químicos, solo laboratorios con permiso del Ministerio de Salud podrían importarlos, ¿verdad? Es uno de los ejemplos. La agencia de aduana hace la clasificación de qué es lo que usted se está trayendo y determina si se ocupan permisos para poder traerlo. Además, se necesitan los permisos a nombre del importador, o sea, usted. El producto debe estar registrado en el Ministerio de Salud o en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, dependiendo del producto. El agente de aduanas confecciona la declaración aduanera de importación y la presenta ante la aduana de jurisdicción donde se encuentra la mercadería allá en el país de origen. También dice, se revisa toda la mercadería en el almacén fiscal con un aforador o un funcionario de aduanas. El propietario de la mercadería puede estar presente. Se puede revisar solo de manera documental, ¿verdad? Documentos de los que usted presenta. Se compara la información consignada en la declaración aduanera con la información de la factura comercial para ver si es cierto que lo que dicen los papeles que usted lleva es lo que efectivamente está ingresando al país. Por último, se puede revisar únicamente la liquidación de impuestos a pagar por el importador. Se cancelan los impuestos a través de la agencia de aduanas y vamos a ver la documentación, ¿de acuerdo? Hay una ley de aduanas que viene con toda la lista de documentos que usted debe presentar a la hora de hacer la importación de bienes, ¿de acuerdo? Es bastante extensa, incluso muchas, vean por acá. Dice que tiene que traer original y 6 copias de la factura comercial o invoice, que viene siendo factura comercial en inglés. Original y 6 copias del packing list, la lista de empaque. El seguro, original y copias. El conocimiento de empaque, que es el Bill of Landing, original y 4 copias. El certificado de pureza, original y 4 copias. Eso es en el caso de que estén trayendo alimentos al país. Deben traer también la documentación necesaria para el desalmacenaje, que son original y 3 copias de la factura comercial. Eso es ya para hacer el desalmacenaje, ya cuando está en el país, para poder sacarlo de cómo viene. Original y 3 copias de la factura. Original y 3 copias del packing list. Original y 3 copias del conocimiento de embarque, Bill of Landing. Aquí me falta una L. Landing. Y ahora vamos a ver las exportaciones. Las exportaciones es lo que usted quiere alejar. Piensen como en un ex. A los ex usted los quiere alejar, ¿ok? Las exportaciones es cuando usted envía productos a otro país. Entonces, la importación a usted le importa y lo trae hacia usted, de otro país para acá. La exportación usted lo quiere alejar, lo envía a otro país, ¿verdad? Salida del país de mercancías nacionales o nacionalizadas destinadas al uso o consumo definitivos en el extranjero. También es la salida de mercancía de un territorio aduanero, ya sea de forma temporal o definitiva.
La exportación temporal es similar a lo que estuvimos viendo hace un momento con la importación temporal. La importación temporal era cuando a usted le devolvían mercadería. Entonces, se lo devuelven. Usted hizo el embarque, lo envió. Llegó al país de destino y se lo devuelven. Por ejemplo, si usted está exportando flores y en la revisión de allá se dan cuenta que van unas mariquitas metidas dentro de las flores, eso se lo van a devolver por control fitosanitario. Se lo van a devolver. Entonces viene de regreso al país. Aquello era una importación porque viene para acá, pero es temporal, ¿verdad? Se la están devolviendo. La exportación temporal, dice, es la salida de mercancías nacionales o nacionalizadas destinadas a permanecer por tiempo limitado fuera del país. Normalmente no pagan impuestos al salir o reingresar a este país dentro del plazo que establece la ley, que normalmente es un año. Estas mercancías no pueden sufrir ninguna transformación ni modificación y el plazo no excederá de un año. Ejemplo, yo necesito tener los repuestos en Panamá. ¿Por qué? Porque bueno, a la hora de que me los compren, resulta que de Panamá hay unos vuelos directos al país que me los compra, República Dominicana, por ejemplo. O incluso puede ser que el costo de tener ese montón de repuestos aquí en Costa Rica sea muy caro y entonces, me sale muy caro tener ese montón de repuestos aquí en un lote, tengo que pagar el alquiler del lote, me tocan a mí los impuestos territoriales, agua, luz, teléfono, el empleado que me los cuide, el señor que me los mantenga engrasados, carísimo. Entonces yo digo, mira, me sale más barato tener este montón de repuestos en Panamá. En Panamá me cobran más barato, hay unas exoneraciones interesantes a las que yo puedo aplicar. Yo voy a mandar este repuestero todo a Panamá y cuando voy ocupando me lo voy trayendo. Eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a hacer una exportación temporal. Lo mando a Panamá. ¿De acuerdo? No pago impuestos al salir de Costa Rica ni cuando me los vuelva a traer. Es como que yo lo voy a dejar guardado en Panamá. No es oficialmente de Panamá, sino que yo los estoy guardando allá. Porque incluso con el vuelo, el almacenaje, las copias, las listas, me ahorro aún así plata que tenerlo aquí guardado. Eso es una exportación temporal. Ah, y muy importante, no me puedo pasar de un año. ¿Verdad? Eso hay que tenerlo en consideración. No puedo dejarlo, ese ejemplo que les di es para un año o menos tiempo, ¿verdad? De lo contrario no sería temporal. La reexportación es cuando me devuelven algo, cuando devuelvo algo. Resulta que vienen aquí al país, reexportación, salida de mercancías extranjeras llegadas al país y nacionalizadas, las saco del país. Salida. Una vez cumplidas las formalidades y obligaciones impuestas por un régimen aduanero de mercancías anteriormente internadas, sin que se hayan consumado, no se usaron su importación definitiva, vinieron al país y yo mandé a traer unas piñas buenísimas de, no sé, El Salvador. Llegaron acá y yo me encontré que habían unos bichitos, todos chiquititos, y entonces tengo que devolverlo. ¿Por qué sucede eso? Porque no debemos cambiar el hábitat y ecosistema de los animales y plantas vivas. Es decir, yo no puedo venir e insertar animales de otra cultura a esta cultura porque voy a afectar el equilibrio, ¿de acuerdo? Eso es una ley. Por esa razón es que usted no puede arrancar matas ni llevarse animales de algún parque nacional a su casa. Por eso es que lo detienen y le quitan plantas que usted lleve de algún otro lugar porque vas a ir a alterar el ecosistema del lugar donde vivís y donde claramente aquella planta no es autóctona. De la misma manera sucede con importaciones y exportaciones. Es delicadísimo, no deberían ir ningún animal, ¿verdad? Eh, Debido a que va a ir a alterar la cadena alimenticia de aquel lugar, de las plantas y animales autóctonos de aquel lugar donde este no existe. ¿De acuerdo? Entonces usted hace una reexportación, la manda de regreso al país de origen porque usted encontró unos animalitos, unos bichitos, listo, control fitosanitario, se devuelve esta mercancía. Esa es la reexportación. Usted no lo usó, no lo consumó, no lo utilizó, no lo abrió, se dio cuenta y hay que devolverlo, ¿de acuerdo? Vamos a ver los pasos para exportar.
Dice el registro de exportador. Tiene validez un año. Dice, se registran las firmas autorizadas por la empresa en cuestión y se le asigna a cada exportador un código que funciona como cuenta corriente ante el Banco Central de Costa Rica. Se le hace un estudio de Procomer, que es quien ayuda a todos los exportadores, ¿verdad? Tiene sus pasos, tiene sus reglas, pero si se presentan a Procomer, entonces pueden convertirse en exportadores registrados. Entonces dice, tener reglas claras sobre el país de origen, permisos, trámites, etcétera. Y los requisitos de salida: agrícola, Ministerio de Salud, en el caso de ser animales, del Ministerio de Salud Animal. Se investiga también en la embajada, ¿verdad? Para convertirse en exportador es bastante bonito. Ya usted se convierte en parte del sector orgullo del país cuando usted se convierte en exportador. Y dice también condiciones de pago en el exterior, porque necesita saber cómo es que se tramitan los pagos de un país a otro. La documentación necesaria para exportar, dice, existen 3 tipos de formularios de exportación. La declaración aduanera de exportación. También está el formulario aduanero único centroamericano en el caso de que tenga que hacerlo entre países de América Central. La declaración aduanera de exportación provisional. ¿De acuerdo? Repito, esos son los documentos necesarios para exportar. En el caso de ser Centroamérica, pues hay uno más, el formulario aduanero único centroamericano, que existe entre nosotros los países de Centroamérica. Vamos a ir a ver unos cuantos términos y definiciones del glosario, que es importantísimo que ustedes lo entiendan porque son términos bajo los cuales se les va a hablar y ustedes deben entender de qué les está uno hablando. Arancel igual a impuesto. Arancel, cuando dice tiene aranceles que pagar, son impuestos. Impuesto o derecho de aduana que se cobra a una mercadería cuando ésta se importa o se exporta. Arancel es igual a impuesto. Exoneración. La dispensa temporal o definitiva de los tributos a la importación o exportación. Cuando usted lo exoneran de algo, sale libre. ¿De acuerdo? Sale exonerado, quiere decir no tiene que pagar. Por eso dice ahí la dispensa. Consignatario. La persona designada por el expedidor del producto para que se haga cargo de él. Me faltó la tilde ahí. Y lo entregue al importador. Ese es el consignatario, es aquel que está encargado de entregarlo al importador, como la persona que usted tiene allá, ¿de acuerdo? O aquí, que le recibe y entrega. Franquicia, sí lo hemos visto un poco más. Franquicia es la libertad y exención que se concede a una persona para no pagar derechos por la internación o exportación de mercadería o por el aprovechamiento de algún servicio público. Recuerden que una franquicia es una subsidiaria de una casa matriz, pero en manos de otra persona, de un tercero. Por ejemplo, yo tengo una cadena buenísima de candelas aromáticas. Es un boom. Todo el mundo quiere mis candelas. Mi nombre es famoso. Todo el mundo tiene que ver con mis famosas candelas, ¿de acuerdo? Entonces, con estas candelas lo que vamos a hacer es ponerle un nombre. Vamos a ponerle Candelas La Ilusión. Todo el mundo quiere mis candelas. Es un boom. Ok. Resulta que quieren poner una sucursal de Candelas La Ilusión, esta vez allá en Liberia. Pero es que a mí no me sirve ir hasta Liberia porque yo estoy en Cartago, entonces yo tendría que estar viajando, poner a alguien de mi confianza por allá, ir a ver y como quien dice, bajo el ojo del amo engorda el ganado. Si yo no estoy ahí presente, eso no va a caminar bien, no va a prosperar, la gente no va a trabajar porque yo estoy aquí en Cartago, entonces no me va a servir la distancia, no me sirve la sucursal. Sin embargo, esto es un negocio tan bueno, que todo el mundo quiere que yo abra una sucursal en Liberia. Entonces, lo que voy a hacer es una franquicia. ¿Qué es una franquicia? Que alguien me va a pagar a mí por abrir una sucursal con mi nombre, mis candelas, mi receta, pero él es el dueño. Entonces, si quiebra, si no administra bien, aquel es su problema. Yo no voy a ir ni a alquilar el local, ni a contratar la gente. Ellos no están en mi planilla, no trabajan para mí.
¿De acuerdo? Trabajan para una corporación, pero no trabajan para mí. Entonces le vendo la franquicia a Pedro Pérez que quiere trabajar en Liberia. Entonces Pedro Pérez me tiene que seguir las reglas a mí, como yo hago mis candelas, como yo le agrego las esencias, los moldes que yo utilizo. Es como si yo estuviera ahí. Pero Pedro Pérez es el dueño. Si eso le va bien, qué dicha por Pedro. Y si le va mal, sorry Pedro, ¿verdad? Eso es problema de Pedro. Yo recibo mi mensualidad, siempre y cuando a Pedro le vaya bien. Y entonces aquella es una sucursal de Candelas La Ilusión, pero yo no tengo que encargarme de nada. Simplemente de que sigan mis estándares de trabajo, porque están usando mi nombre, ¿de acuerdo? Y recibiendo el monto acordado. Estamos, eso es una franquicia. Entonces, cuando eso sucede fuera de las fronteras, quieren hacer Candelas La Ilusión en República Dominicana. Entonces, para que Candelas La Ilusión se abra en República Dominicana, hay ciertas cosas que yo tengo que enviarles, moldes, recetas, esencias, las cosas que yo consigo y como yo quiera llevar el negocio se consiguen aquí. ¿Cómo hago para enviarles? Entonces, hay una libertad y una exención que se concede a una persona para no pagar derechos por la internación o exportación de mercadería o por el aprovechamiento de algún servicio público porque estamos dentro de una franquicia. Yo al mandarle los moldes a la franquicia que está en República Dominicana, es como si estuviera dentro de mi misma empresa, dentro de un mismo país. ¿Ven? Ahora vamos a ver más términos. Vamos a ver qué es un bulto. Dice, usted les va a quedar más fácil recordar. Es una unidad utilizada para contener mercancías. Pueden ser cajas, fardos, cilindros y demás formas de presentación de las mercancías según su naturaleza. Entonces uno cuenta cuántos bultos de mercadería hay ahí. Paleta. Es la plataforma de dimensiones adecuadas para colocar en ellas varios sacos, cajas u otros envases y constituir así unidades de movilización, descarga y traslado a los almacenes. Es una plataforma, ¿de acuerdo? Para estar moviendo aquellos bultos. El almacenaje, estamos hablando de un depósito de mercancías en almacenes aduaneros, portuarios o privados bajo jurisdicción de aduanas. Vamos a seguir con un redestino. Es el traslado de las mercancías extranjeras de un destino adecuado a otro dentro del país para la ejecución posterior de una operación aduanera. Tenemos lo que es tránsito internacional. Es el paso por el territorio del país de mercancías extranjeras destinadas a otro país. Es la operación no sujeta a impuestos, pero sí, ahí tildado, pero sí al pago de servicios que se brinden. Tránsito internacional, muy importante. Está el transbordo, el traslado de mercancías de un vehículo a otro, que se encarga de conducirlas a su destino real. El transbordo de mercancías debe hacerse bajo condiciones y controles aduaneros. Y vean que la palabra correcta es transbordo, no transbordo, por aquello. Tenemos la destinación de mercancías. Es la solicitud del dueño de las mercancías para que se ejecute una operación aduanera. El ad valorem es el término en latín que significa la imposición de un impuesto a las mercancías en proporción a su valor o precio. Es un ad valorem. Tal vez ustedes son más, han escuchado más o están más familiarizados con la palabra ad honorem. Ad honorem es cuando no se paga por algo. Y aquí tenemos ad valorem, es cuando se paga con base en el valor que tiene esa mercancía que ustedes están moviendo. Tenemos el valor aduanero. Impuestos que se pagan en aduanas al importar un artículo. Luego tenemos los derechos aduaneros. Son los gravámenes contenidos en el arancel centroamericano de importación arancelaria y que tienen como hecho generador la operación aduanera denominada importación. Es un derecho de importación aduanero. El Cauca es famosísimo. El Cauca son las siglas, la nomenclatura, the acronyms para Código Aduanero Uniforme Centroamericano y es quien regula la actividad en las aduanas de Centroamérica claramente. Está el Recauca.
Es el reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Recuerden que toda ley tiene su reglamento. Pues bueno, un reglamento es aquel que regula al Código Aduanero. La zona franca, tal vez estén más familiarizados con este término. La zona franca es el área tildada del territorio nacional previamente calificada, sujeta a un régimen especial, donde podrán establecerse y funcionar empresas nacionales o extranjeras que se dediquen a la producción o comercialización de bienes exclusivos para la exportación. La zona franca de Cartago en el Parque Industrial, la zona franca en Heredia. Hay varios lugares donde se pueden establecer las empresas y ahí hay una serie de exoneraciones de impuestos que otras empresas tendrían que pagar, pero la condición es que si usted se mete a trabajar en una zona franca como empresario con su fábrica, todo es para la exportación. Todo. Nada es para el comercio nacional. ¿Por qué? Porque no se vale. No se vale que si yo hago jeans y me meta en una zona franca, no me cobren una serie de impuestos y yo me ahorre un platal y luego lo venga a vender a Cartago, donde voy a competir con empresas que no están en zona franca, que tienen que pagar un montón de dinero y por ende tienen que cargarle esos precios al producto. Sus jeans van a ser más caros que mis jeans. Entonces, claramente yo voy a ganar. Ellos están en desventaja y no se vale. ¿De acuerdo? La, la fuente, la raíz por la cual no se les cobra los impuestos a esas empresas en la zona franca es para que el producto logre salir más económico porque tiene que someterse a una exportación, a un proceso de exportación que como acabamos de ver es bastante costoso, involucra ciertos procedimientos, burocracia, Procomer, envío. Y tienen que sumarle el transporte de este país al otro país. Entonces la idea es que el jeans llegue al otro lado con un precio decente, no con un precio tan caro que nadie se lo vaya a comprar. Entonces, fomentando la exportación, repito, se le da el chance a empresas que se metan a trabajar en la zona franca, no se le cobran una serie de impuestos para que ese jeans, al final de todo el proceso, allá en la tienda, en el país que usted quiera, tenga un precio decente y por ende le sigan comprando y entonces puedan seguir exportando y sacando, de acuerdo, producto e ingresando dinero a este país. No es para el consumo local. No es para que se venda en Costa Rica, es para que se venda en otros países. ¿Por qué? Porque los demás sí están contribuyendo con carga tributaria al país para nuestro crecimiento y por ende ese jeans puede que cueste lo mismo allá en Francia que aquí en Cartago. ¿Por qué? Porque ya al final, al que se produjo en zona franca, se le sumó un montón y fletes y seguros y todo, y termina costando lo mismo que aquí cuesta un jeans que se produjo con la carga arancelaria que hay que pagar en el país. ¿De acuerdo? Vamos a ver más información. Depósito en bodegas de aduanas. Se entiende por depósito en bodegas de aduanas el régimen aduanero al que se someten aquellas mercancías que establezca la Dirección General de Tributación para ser depositadas en bodegas de la aduana administradas por esta o por un tercero por medio de una concesión de servicio público. El documento único aduanero normalmente se le dice el DUA. El DUA es la declaración realizada mediante transmisión electrónica de datos a través de la cual el interesado indica el régimen aduanero y la modalidad que deberá aplicarse a las mercancías y mediante la cual suministra la información requerida para la aplicación del régimen solicitado. Vamos a ver ahora los documentos. Los documentos son cualquier mensaje, información o datos enviados a través de papeles, cartas, fotografías o a través de medios magnéticos o electromagnéticos de índole bancaria, comercial, judicial, de seguros, prensa, catálogos. Todos sabemos lo que es un documento, excepto el software. El software no es un documento. ¿Okay? Es una aplicación mediante la cual se pueden construir documentos, pero el software no es un documento. Domiciliación, thank you. Es la autorización por parte del auxiliar o declarante
propietario de una cuenta corriente de fondos, ahorros, en conformidad con el reglamento de pagos del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos SIMPE, para la realización de débitos y créditos procedentes de las gestiones realizadas en la sede aduanera. Aquí les cuento un dato curioso. A raíz de que el SIMPE eran 17 dígitos locales, o sea, era la numeración que se le da en Costa Rica a las cuentas bancarias. Por ejemplo, las cuentas bancarias normalmente andaban por 9 dígitos, ¿de acuerdo? Entonces, mi número de cuenta bancaria era 907 y 6 dígitos más. Esa era mi cuenta bancaria. Pero para transferir dinero entre bancos, se le agregaban una serie de números más que fueran nacionales. Entonces, ya mi cuenta no era la 907, era la 151.000.907 y el resto de la información. De esa manera, ya yo no tenía 9 dígitos, tenía 17 dígitos, ¿de acuerdo? Ya tengo 151 cuatro ceros y luego el número de cuenta. Y así es como se manipulaban las cuentas a nivel nacional. Entonces, ese número de cuenta yo se lo podía dar a alguien para que me pagara desde el nacional y me encontraban. ¿De acuerdo? Es como, imagínense un Excel donde todas las cuentas se le meten 17 dígitos para que entonces sea su único número de cuenta a nivel nacional. ¿Qué pasa cuando los números de cuenta me tienen que depositar, pero no es en Costa Rica? Es en otro país. Entonces resulta que la base de datos ya tiene que ser bastante más grande. Ujú. Ya tiene que ser mucho más grande, ¿verdad? Estamos hablando de otros países involucrados en ese Excel, ¿de acuerdo? Que claramente no es un Excel, pero es un ejemplo. Entonces, vamos a entrar en lo que se llama las cuentas IBAN. I-B-A-N. Las cuentas IBAN, estamos hablando de ya el International Banking Account Number. International Banking Account Number. Número de cuenta bancario internacional. Ahí cada país inicia con las siglas de su nombre. Entonces, Costa Rica, CR. Y empezamos con una serie de 22 dígitos. ¿De acuerdo? De esa manera, si alguien me tiene que depositar desde Guatemala, con mi número de cuenta IBAN, ahora sí me va a encontrar. ¿De acuerdo? Porque lo que estaba pasando antes era un desorden. Ya eran cheques electrónicos, cheques de gerencia, alianzas entre bancos, que si una amiga tenía que vender su casa en Perú, entonces necesitaba que le emitieran el cheque desde el banco que tenía convenio con el Banco de Costa Rica para que cuando ella viajara desde Perú hasta Costa Rica pudiera traer ese cheque del banco tal en Perú y el Banco de Costa Rica se lo recibiera. De lo contrario, Nanay, ese cheque no se lo van a cambiar ni depositar en su cuenta. Y eso es un problema porque ¿qué pasa? No es como que yo agarre un bus y llegue. No es Perú. Tiene que montarse en un avión, hacer reservas, sacar permisos en su trabajo, reservas de hotel, o sea, es bastante engorroso. Entonces, con el número de cuenta IBAN, International Banking Account Number, recuerden, IBAN, se solucionaba todo ese asunto. Vamos a pasar ahora con nada porque mi computadora no quiere. Ya. Con el documento único aduanero, el DUA simplificado. Vamos a asegurarme de no haberme brincado ninguna. Okay. ¿Recuerdan el DUA? Bueno, ahora vamos con el DUA simplificado. Es el DUA que presenta la empresa de entrega rápida, EER, empresa de entrega rápida, para mercancías amparadas al detalle de conocimiento de embarque. Las guías hijas de entrega rápida, tramitado bajo un procedimiento expedito, el cual podrá amparar una o varias guías pertenecientes a distintos consignatarios. Es como tratando de simplificar, ¿de acuerdo? Para empresas de entrega rápida que ya tienen un proceso establecido, son conocidos y entonces se les puede dar un poquito un trámite más rápido. Vamos ahora con la duda razonable. La duda razonable es el derecho que tiene la autoridad aduanera de dudar sobre la veracidad y exactitud de los datos o documentos presentados como prueba del valor declarado. Dice contra la información que le surge como resultado del análisis comparativo del valor declarado con la información disponible de precios de mercancías idénticas o similares a las del objeto de valoración. Entonces, ¿qué significa esto? Que, di qué raro.
Aquí siempre han importado bicicletas y ahí dice que el precio de las bicicletas ronda en este precio. ¿Cómo me va a decir este usuario que importó bicicletas y eso no es ni la mitad del precio? Yo tengo una duda razonable, hay que abrir esos paquetes, ¿verdad? Yo no creo que usted haya pagado ese monto. ¿De acuerdo? Envíos de entrega rápida. Los documentos y mercancías transportados bajo sistemas de entrega rápida courier consignadas a terceros. Por ejemplo, Amazon, cuando usted compra algo en Amazon, a usted les llega a su casa por este courier, no recuerdo el nombre en este momento, no es FedEx, DHL si no me equivoco. Son empresas que se dedican a entregas rápidas, reciben, despachan. Su vida consiste en simplificar estos procesos. Ellos trabajan con DUAs simplificados. Ellos ya tienen el teje y maneje de cómo funciona. Reciben y despachan rápido. ¿De acuerdo? Endoso es el acto jurídico mediante el cual el consignatario, recuerden que el consignatario es el único que en este país recibe y despacha, traslada la totalidad de la propiedad de las mercancías indicadas en el título representativo al transportista o consolidador. ¿Por qué? Porque el consignatario está aquí, recibe en aduana, pero luego tengo que montar en camión. Entonces ya eso tengo que pasarle el poder al otro para que lo pueda transportar. Entonces le da un poder, transmita, endosa al transportista la mercancía que tiene que transportar. Ok. Ahora vamos a ver la empresa de entrega rápida EER, que son estos couriers. Y dice, constituyen las empresas de entrega rápida las personas físicas o jurídicas legalmente establecidas en el país, autorizadas y registradas ante la Dirección General de Aduanas, la DGA, cuyo giro o actividad principal es la prestación de servicios de transporte internacional expreso a terceros, de correspondencia, documentos, mercadería. Está DHL, está FedEx, I don't know, hay varios. El exportador habitual. Exportador, recuerden, exporta, lo envía lejos a otro país. El exportador habitual es el que hace al menos 12 exportaciones al año. Ya este señor es cliente frecuente, ya se las sabe todas, ¿verdad? Entonces se le da la designación de exportador habitual. Física o jurídica, aquella persona que efectúe al menos 12 exportaciones al año, cumple requisitos, cumple obligaciones, se apega al reglamento de la Ley General de Aduanas, está autorizado por la Dirección General de Aduanas al amparo de la legislación vigente y se le da la tarjeta de cliente frecuente, exportador habitual. Aquello es un honor, ¿verdad? Flete total. Corresponde al monto del flete desde el origen, es decir, desde el momento en el que se elabora el conocimiento de embarque original y se inicia el servicio de transporte hasta el puerto. El flete total. Horario de asignación de tipo de revisión. De conformidad con los criterios de riesgo predefinidos, es el horario dentro del cual la aplicación informática asigna el tipo de verificación aduanera que le corresponde al DUA y comprende los documentos que se van a presentar con base en esta revisión. Las imágenes es la reproducción digital del documento, ¿de acuerdo? Entonces, todo ese montón de copias y, ¿verdad? Se tienen que digitalizar, se hacen imágenes, entonces se escanean y los requisitos para ese escaneo está establecido en la Dirección General de Aduanas. Aduanas tiene un software que se llama TICA, TICA, TICA. Es súper importante y se utiliza mucho para toda esta tramitología. Seguimos con el ingreso de mercancías, ¿verdad? Que es cuando ingresa la mercancía al país y dice que se le comunica al responsable del depósito. Recuerden que el consignatario entra aquí. El levante. Levante significa el acto por el cual la autoridad aduanera permite a los declarantes retirar las mercancías. Usted hace un levante cuando ya se lleva toda la mercancía. El lugar de ubicación de la mercancía es el recinto aduanero donde están las mercancías. El manifiesto de entrega rápida es la transmisión electrónica realizada por la empresa de entrega rápida que contiene el detalle de los conocimientos, ¿verdad? Las guías hijas. El medio de transporte, yo creo que se explica a sí mismo. Tenemos el mensaje, que es el archivo o el documento electrónico autorizado por la DGA
para el intercambio de información entre la aplicación informática del SNA, que es el Sistema Nacional de Aduanas, los sistemas de los auxiliares de la función pública aduanera y entidades públicas o privadas que efectúan operaciones de carácter aduanero. La nota técnica. Son los requisitos no arancelarios o autorizaciones preestablecidas por la institución rectora mediante leyes y decretos que avalan el ingreso de las mercancías del territorio nacional o su salida del mismo. El registro del exportador es la base de datos que contiene la información de las personas físicas o jurídicas inscritas en Procomer que hacen la exportación definitiva. La salida de mercancías es el tipo de operación en la que se solicita autorización y se reporta la salida de mercancías. El segundo mensaje, arriba está el mensaje, este es el segundo mensaje, es el mensaje informático del que dispone el declarante para modificar cualquier cosa que ya esté en un DUA aceptado, ¿verdad? Siempre y cuando no toque la naturaleza de la mercancía. Y se puede hacer solo previo a la revisión. Ya después de la revisión, si le encontraron algo, no puede venir a modificar la hoja. Está el CIA. Y ahorita vemos el TICA. El CIA es el sistema utilizado por la Dirección de Aduanas para la tramitación de las operaciones aduaneras. Dice, en tanto no entre en funcionamiento el sistema de tecnología de la información para el control aduanero TICA, que ya está en funcionamiento, ¿verdad? El anterior se llamaba CIA y este se llama TICA. Terminal de carga aérea es la instalación autorizada por aduanas, ¿verdad? Donde se descargan las paletas y los bultos. La TICA es la tecnología de información para el control aduanero. TICA, el sistema informático que ellos utilizan. Tránsito interno. El régimen aduanero mediante el cual las mercancías sujetas a control aduanero son transportadas por vía terrestre. El tránsito internacional terrestre es ese régimen aduanero bajo el que las mercancías sujetas a control aduanero son transportadas desde una aduana de partida hasta una aduana de destino en una misma operación en el cual se cruzan una o más fronteras con suspensión de derechos e impuestos por vía terrestre. Son estos camiones, por ejemplo, que estamos viendo los transportistas, que ellos tienen que trasladarse de un lugar a otro y llegan y dicen, bueno, les van a sellar la mercancía de un lado, meten la mercancía, cierran el camión, cruza fronteras y pasa de un país a otro, siempre y cuando el sello esté puesto. Permítanme un segundo. Gracias, un poquitito de agua, muy bien. Dice, son estos camiones que pasan de un lado a otro del país, pero la carga tiene que ir sellada. Eso es importantísimo. Si ese sello está roto, listo, no puede pasar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué pasa si tiene que venir la policía y hacer una inspección? Y sí, porque con ese cuento de que viene con un sello y no puedo abrirlo, y entonces, ¿qué lleva ahí? ¿Verdad? Tenemos que asegurarnos que todo lo que dice el DUA que lleva ahí es lo que lleva la carga, entonces pueden abrir. La policía puede hacer rompimiento de sellos y ellos dejan el parte y colocan un nuevo sello. Siempre y cuando venga amparado por el Ministerio Público, la policía, que ellos fueron quienes rompieron sello y dejan el manifiesto, el transportista puede seguir con los nuevos sellos puestos por la policía. Ellos pueden abrir, revisar forros, entrar, meter perros, revisar llantas, lo que tengan a menester para saber si la carga que lleva ese transportista es efectivamente lo que dice el documento que lleva. ¿De acuerdo? Muy importante. Sigamos. El transportista aduanero viene siendo similar, ¿verdad? Pero se encarga de las operaciones y los trámites aduaneros relacionados con la presentación del vehículo, la unidad de transporte, las cargas ante aduanas, ¿de acuerdo? Ellos gestionan en la aduana el ingreso, el arribo, el tránsito y la permanencia o salida de mercancías. Es ese oficinista que se encarga de que todo esté bien presentado, ¿verdad? No es porque yo voy a agarrar un tráiler, le pongo un poco de mercadería, pongo sellos y me pongo a cruzar países. ¿Verdad? Tiene que estar todo debidamente documentado. El traslado, pues, es el movimiento de las mercancías. La validación es el proceso automatizado realizado por la aplicación informática, el TICA, con el objetivo de comprobar que el formato, los tipos de datos, la aritmética y códigos utilizados sean los correctos.
Recuerden que por una persona que esté haciendo lo correcto, habrán N cantidad de otros que no. Entonces, por justos, por pecadores pagan justos por pecadores. Que tienen que evaluar que efectivamente lo que dice que están llevando lo estén haciendo. Lamentablemente hay muchas personas que se prestan para otras cosas y quieren burlar el sistema. Entonces tienen que hacer una serie de controles estrictísimos para tratar de frenar, ¿verdad? El tráfico de sustancias ilícitas. Venta sucesiva. Es la serie de ventas, dos o más ventas de una misma mercancía realizadas antes de destinarse al régimen de importación. Se tendrá en cuenta el valor que corresponda a la última transacción antes de presentarlo en la declaración de mercancías, siempre que dicho valor cumpla con los requisitos, y ahí vienen los números de la ley del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros. ¿Qué es esto? Bueno, yo tenía que comprar unos repuestos, ¿ok? Los compré en Miami, pero le faltaban unas spare parts, le faltaban unas refacciones, un poquito de aceite, entonces tenía que pasar de Miami a Guatemala. Ahí en Guatemala me los compran, los modifican, les meten lo que tienen que comprar y sigue su camino a Costa Rica. Entonces, el precio sobre el cual se van a calcular los impuestos es el de Guatemala, no el de Miami, sino el que sigue. ¿Por qué? Porque se espera que sea más caro. Entre más camine, más caro va siendo, ¿verdad? Y ahora el cálculo de impuestos ya es un poquito más gordito. El viaje. El registro mediante el que se controla el inicio, mediante el cual se controla el inicio y finalización del movimiento de las mercancías. Vamos a tomar otro poquitito de agua. Ley General de Aduanas, chicos. Incoterms. Los Incoterms son las normas para la interpretación de los términos comerciales, bien de la carga pesada. Son utilizados en las transacciones internacionales elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional. O sea, lo que para mí es un flete, en inglés es un freight. ¿Okay? Necesitamos una serie de términos en común. Son palabras que se utilizan de forma general para que nos entendamos independientemente de si estoy importando desde China o estoy exportando a Taiwán. ¿De acuerdo? ¿Qué regulan los Incoterms? Dice, regulan la distribución de documentos, condiciones de entrega, distribución de costos y distribución de riesgos. ¿Qué está fuera de la regulación? Las cláusulas internas de un contrato de compraventa. Tampoco regula la situación de la mercancía, el traspaso de propiedad, nada de eso, ni la garantía, ni la concesión del pago, nada de eso, ¿de acuerdo? Grupos o categorías básicas. Tenemos el que está en fábrica, son los que empiezan con E, los de la F, libre transportista, por ejemplo, FCA, el FAS, el libre al costado del barco. Aquí vamos a ver un montón de términos, ¿verdad? No se asusten. Son nomenclaturas para que todos nos entendamos. Entonces, si hablo del FOB, ya todos sabemos que el FOB es libre a bordo. Son términos que se utilizan en el DUA, en los sistemas informáticos de las aduanas. Vamos a ver unos. En fábrica, libre transportista, libre al costado del barco, libre a bordo, costo y flete, costo, seguro y flete, transporte pagado hasta, transporte y seguro pagado hasta, entregado en la frontera, entregado, derechos no pagados, entregado, derechos pagados, entregado sobre el buque, entregado sobre el muelle. Esto ustedes no se lo tienen que aprender de memoria, ¿de acuerdo? Sin embargo, los que trabajan con esto sí, deben dominarlo al dedillo. ¿Por qué? Porque ellos ya hablan en estos términos. Son nomenclaturas, es como el slang language que ya ellos tienen. Entonces, si yo les digo que SOP es un Standard of Procedures, ya yo nunca voy a decir Standard of Procedures, solo voy a decir SOP. Es el SOP tal, es el SOP tal. Entonces ya todo el mundo me entiende a qué me refiero, ¿de acuerdo? De igual manera ellos ya van a hablar en estos y muchos otros términos que hay. Entonces ya ellos dicen FOB o es que está DDP, ¿verdad? Está entregado con los derechos pagados o DDU, todavía le falta pagar los derechos.
en sí. Son como un diccionario que tienen que aprenderse. Para todo tipo de transporte se utilizan estos. Para marítimo y en aguas interiores, solo estos. Para transporte por carretera, solo este, el de acá. Entonces, para todo tipo de transporte sirven estos 6. Para agua, estos. Y para calle, solo este. Análisis de los Incoterms. Ok, ahí me lo pasé. Vean, el FAS es Free Alongside Ship, libre al costado del barco. Significa que el vendedor realiza la entrega de la mercadería cuando es colocada al costado del buque del puerto del embarque convenido. Y usted diría, ¿para qué eso? Es que es un barco que viene con sus propias reglas. Si usted ve en el documento que esta mercadería es un FAS, usted sabe que se lo van a entregar cuando lo pongan a un costado del barco. Usted tiene que ir ahí por esa mercancía. Cuando está FAS, que se le va a entregar alongside ship, al costado del barco, el vendedor es responsable de asumir los gastos de flete de la mercancía, ya cuando lo baja de ahí. La contratación del seguro es responsable de asumir a su riesgo y expensas los gastos desde aduana en el punto de embarque, el agente, los permisos, los impuestos. El vendedor también es el responsable de pagar los gastos incurridos en las maniobras de descarga, carga y estiva en el punto de embarque, etc. Entonces, bajo esta nomenclatura FAS, ya se sabe que al vendedor le toca pagar, mire, todo esto. Si los coge FAS, ya sabe lo que tiene que pagar. También al comprador dice le toca pagar, le toca escoger el medio de transporte en la fábrica o bodega del vendedor. Asume los costos de transporte. Asume la responsabilidad de los costos y riesgos de pérdida o daño y también paga los gastos incurridos desde la llegada de la mercancía al puerto de destino. Eso le toca al comprador. Análisis de los 5 terms. Vamos ahora con FOB. Libre a bordo o free on board. Significa que el vendedor cumple su obligación de entrega cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. Si las partes no han acordado estrictamente que la entrega de las mercancías se cumple cruzando los rieles de carga del buque, la borda, debe ser utilizado el término FCA, que ahorita lo vamos a ver. El FOB está free on board, o sea, pasan los bordes del barco y esa mercadería todavía está ahí para arriba. ¿De acuerdo? Cuando es FOB, al vendedor, o sea, al dueño de la mercadería que está enviando, le toca pagar los gastos de flete, la contratación del seguro, asumir el riesgo y las expensas de los gastos de aduanas, las maniobras de descarga, carga y estiva en el punto de embarque y al comprador, o sea, al que lo está trayendo, le toca la elección del medio de transporte en la fábrica o bodega del vendedor. ¿Cómo lo vamos a sacar de la fábrica? Le toca asumir los costos de transporte, los gastos desde la llegada de la mercancía al puerto de destino hasta mi taller. Digamos, yo soy la compradora. Vamos a otro, el CIF. Costo, seguro y flete o Cost, Insurance and Freight. Freight era HT. Significa que el vendedor, este es Freight, GHT. Significa que el vendedor cumple su obligación de entrega cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque de embarque convenido. Si las partes no han acordado estrictamente que la entrega de las mercancías se cumple cruzando los rieles, entonces se usa CPT o CIP. El barquito que no me puede faltar. A veces pongo un velero. Cuando estamos con transporte CIF, al vendedor le toca todo esto. ¿Okay? Y cuando estamos con transporte CIF, al comprador le toca todo esto. Todo el mundo paga aquí. Los gastos incurridos desde la llegada a la mercadería al puerto. ¿Cómo se llegan a estos acuerdos y a estos términos? Es una negociación entre el vendedor y el comprador. Cada quien va a querer escoger el término que le toque pagar menos, pero entonces, por ejemplo, vean lo único que tiene que pagar el comprador. Cuando ya llega al puerto, ¿y cómo me lo voy a traer a mi fábrica?
o sea, nada, no le tocó pagar ni desembalaje, ni le tocó pagar carga. En cambio, al vendedor le tocó todo. Véanlo aquí. Todo le tocó al vendedor. Asumir riesgos. ¿Por qué? Porque incluye insurance, le toca pagar el seguro, le toca el flete, traslado, contrato, todo le toca al vendedor. Si el vendedor se tiene que ir SIF, es probable que la mercadería le salga más cara. Y porque el vendedor lo tiene que pagar todo. Entonces, si 100 colones le iba a costar, le voy a cobrar 200 porque yo tengo que asumir todos estos gastos. La mercadería sale más cara. Y el comprador estaría de acuerdo porque solo le toca pagar esto. Si el comprador quiere ahorrarse un poquito en el costo de esa mercadería, tendrá que asumir algunos gastos él, ¿de acuerdo? Vamos a ver el CNIF, costo y flete o Custom Freights, freight, GHT. Amo el autocorrector cuando me lo cambia para un video, ¿verdad? Todos los puntos que se incluyen en la cláusula CIF, solo que no se paga seguro. Y eso es un riesgo altísimo. No se puede importar nada sin seguro, muchachos. Ahí está el velero. El CIF, ya sabemos todo lo que le toca pagar al pobre vendedor. Ejemplo de precios FOB y FAS, ¿verdad? 300 picaportes, la docena están 2.44. 2.44 por 300 me da 732. Más 200 picaportes de este otro tipo, 560. Más 300 picaportes de este otro tipo, 783. En sí, me pidió 4 tipos de picaportes y vamos a irnos con FOB. Entonces suma 2.699. ¿De acuerdo? Eso es con FOB. Vamos a verlo ahora con CIF. Hay que sumarle el flete interno, la documentación, el flete marítimo y el seguro. Entonces ya no vamos por 2.600, ya vamos por 2.884. Ahí vamos todo con FOB, ¿verdad? Si nos vamos por peso, hay que sumarles 2 fletes, ¿de acuerdo? El de salida del vendedor al barco y del barco hasta el comprador. Por peso. Aquí vamos a ir sacando un gran total de todo lo que se tiene que pagar. Se divide entre el total del peso bruto y ahí nos va a dar el peso por kilogramo. Sumamos todos los datos porque eran 658 kilos y nos dan 105,39 que se redondea claramente a 105,40. Todos estos son cálculos aduaneros, muchachos, que se hacen todos los días 24/7. ¿De acuerdo? Se suman seguros, otros gastos, suma 80 más. Se divide entre el total FOB de la factura. $80 entre 2.699 me da 0,02. Entonces, el valor FOB de cada uno de los picaportes ahora son estos. Por el factor que tenemos que multiplicarlo, entonces sale el gasto por el valor de cada uno que suman aquí los $80, como comprobando en regla de 3 de que está cerrando. Entonces ya ahora el precio no es como lo teníamos al principio. Los 300 picaportes ya no están en 732. Le sumamos el gasto por el peso más el gasto por el valor y ahora esos picaportes están en 772,40. Hacemos lo mismo con todos los otros picaportes y nos da un gran total ya no de 2.699, sino de 2.884. Okay. Vamos a ver otros términos. El DAI es la tarifa de derechos arancelarios a la importación aplicables sobre el valor aduanero de las mercancías, el CIF. Está el selectivo de consumo, que es otro impuesto. La tarifa de impuesto selectivo de consumo aplicable sobre el valor aduanero más el DAI efectivamente pagado. Entonces, el DAI es la plata que se paga por derechos arancelarios. El selectivo de consumo se calcula también sobre el DAI. Y la ley 6946 es otro impuesto que hay que pagar a la hora de traer cosas. El impuesto de ventas, que ahora es el IVA. Vamos a calcular los impuestos. No se me asusten por los cálculos que siguen, ¿de acuerdo? Un ejemplo. Entonces, si el DAI es el CIF por el TC,
me da un porcentaje de DAI que yo voy a utilizar aquí abajo, ¿de acuerdo? En el selectivo de consumo, que anda entre 5 a 75% del monto del valor de la mercadería es lo que tendríamos que ir pagando de impuesto. Esta otra ley, el impuesto de ventas. Por ejemplo, de CIF, con el ejemplo de los 4 tipos de picaportes, se van a pagar $100. De TC, 225. Del DAI es un 5% del total de los 2.800. El selectivo de consumo es un 15%, la ley 6946 un 1 y el impuesto de ventas o el IVA el 13%. Entonces vamos a ir multiplicando y sumando todo para que vean los hermosos totales. Entonces, en impuestos, los $100 que teníamos aquí, ¿verdad? Vamos a multiplicarlo por un tipo de cambio X, ¿verdad? Para ir haciendo tipos de conversión, pero vean que está bajito, gracias. El CIF, 22,000 colones. El DAI, 1,125 colones, ¿verdad? El tipo de cambio en este momento al hoy, 12 de mayo del 2020, estamos hablando como de 569 aproximadamente, give or take. Aquí vienen los otros tipos. Total de impuestos, 8,454, más los 8,000 y resto que teníamos de los picaportes, por el peso y toda la cuestión. Y esta es mi última diapositiva y dice, los impuestos que se pagan al importar, ya los vimos un poquito en desgloses, el DAI, el selectivo de consumo, el IVA, y aquí vendrían los desgloses de cómo aparecen en la página de aduanas, que es lo mismo que les puse anteriormente. No se asusten por estos cálculos, ¿verdad? Recuerden que aduanas hace absolutamente todo esto y ustedes deben escoger un aforador o un agente aduanero que se encargue de la importación. Nosotros en legislación vamos a ver en la clase de aclaración de dudas una compra, cómo se hace para importar un producto de Amazon, ¿de acuerdo? Yo sí se los prometí que íbamos a hacer una compra de Amazon, entonces cuando tengamos la clase de aclaración de dudas de este video, vamos a hacer una compra en Amazon, todos van a poder ver mi pantalla para que vean cómo se hace la importación, cómo se hace el pago. La única diferencia es que ustedes no tendrían que encargarse de todo esto. Los impuestos se le calculan automáticamente y efectivamente se paga todo esto, sin embargo usted no está viendo el desglose ni el cálculo, ¿de acuerdo? Porque Amazon se encarga de todo. Espero que les haya gustado el video, que hayan entendido y vamos a programar una clase en Microsoft Teams para aclarar dudas. Chicos, les mando un beso, un abrazo, stay safe, be home, cuídense mucho, bye.